el susurro en el espejo, la maldición de la casa abandonada. Si estás aquí, es porque alguna vez sentiste ese escalofrío inexplicable al escuchar una historia de terror. Pero te advierto, esta no es una historia como las que suelen contarse en las fogatas o los foros de Internet. No, hombre, esta es diferente porque, hasta donde yo sé, es real. Lo que voy a narrarte no es algo que me contaron. Es algo que viví de cerca, y aún no puedo sacármelo de la cabeza. Todo comenzó en un pequeño pueblo olvidado por el tiempo, un lugar que ni siquiera aparece en la mayoría de los mapas. Sus habitantes lo llamaban San Requiem, un nombre tan solemne como el silencio que envolvía sus calles desiertas. Era el tipo de lugar donde el aire parece pesado, como si los secretos que guarda no quisieran dejarte respirar. En el centro del pueblo, rodeada por un bosque espeso y retorcido, se encontraba la casa. Algunos la llamaban la mansión Holloway, otros simplemente la casa del espejo. Pero todos, absolutamente todos, evitaban pasar cerca de ella al caer la noche. No era solo por su apariencia. Ventanas rotas, madera podrida y un jardín devorado por la maleza. Era porque, según la leyenda, algo más vivía allí. Dicen que hace muchos años, en esa casa, habitaba una mujer llamada Eleanor Holloway. Era conocida por su belleza, pero también por su extraña afición a los espejos. Decían que tenía decenas de ellos, grandes, pequeños, antiguos y modernos. Cada pared de la mansión estaba cubierta por estas superficies reflectantes, como si Eleanor buscara algo en ellos, algo que no podía encontrar en el mundo real. Algunos decían que era vanidad. Otros susurraban que buscaba comunicarse con algo más. Aquí es donde la historia toma un giro oscuro. Según los rumores, Eleanor practicaba rituales. Decían que usaba los espejos como portales para contactar con los muertos o con entidades que ni siquiera deberían ser nombradas. Los vecinos empezaron a notar cosas extrañas. Luces que brillaban en las ventanas a medianoche, sombras que parecían moverse dentro de la casa, aunque Eleanor estuviera sola. Luego, un día, sin previo aviso, desapareció. La casa quedó vacía, pero los espejos permanecieron. Con el tiempo, los curiosos comenzaron a explorar la mansión, pero nunca regresaban iguales. Algunos simplemente no volvieran. Otros, los pocos que lo hicieron, hablaban de voces que les susurraban desde los espejos, de figuras que aparecían solo en el reflejo, observándolos con ojos vacíos. Uno de ellos, un joven que trabajaba como periodista, escribió una nota antes de desaparecer por completo. En su cuaderno solo había una frase: el espejo no refleja la realidad, refleja lo que quiere. Yo no creía en nada de esto, hasta que decidí comprobarlo por mí mismo. Mi primer encuentro con la historia de la mansión Holloway fue casual, pero también inquietante. Estaba sentado en un café del pueblo vecino, hablando con una anciana que parecía saber todo sobre la región. Cuando le mencioné que me interesaban las leyendas urbanas, su rostro cambió. Su expresión alegre desapareció, sustituida por una mezcla de miedo y cautela. «¿Quieres una leyenda?», dijo en un tono bajo, como si temiera que alguien más pudiera escucharla. «Te contaré una, pero después no digas que no te lo advertí». Y así comenzó a narrar la historia de Eleanor y sus espejos. Me habló de la maldición, de los desaparecidos y de los susurros que, según decía, aún podían oírse al pasar cerca de la casa. Cuando terminó, su mirada era severa. «No vayas allí», me dijo. «Hay historias que es mejor no comprobar». Pero por supuesto, no le hice caso. Al llegar a San Requiem, me di cuenta de que la atmósfera del lugar era exactamente como la había imaginado. Sombría, casi opresiva.
Los pocos habitantes que encontré parecían esquivos, como si cargar con el peso de aquella leyenda les hubiera quitado algo. Cuando pregunté por la mansión Holloway, la mayoría se limitó a negar con la cabeza y alejarse rápidamente. Pero hubo uno, un hombre mayor que trabajaba en una ferretería, que me dio una advertencia adicional. «Si vas, no mires a los espejos demasiado tiempo», dijo, sin levantar la vista de lo que estaba haciendo. «No importa lo que veas, no mires». Esa noche, bajo la luz de una luna lánguida, me encontraba frente a la casa. Era incluso más imponente de lo que había imaginado. Sus paredes de madera parecían quejumbrosas, como si la propia estructura estuviera cansada de mantenerse en pie. La puerta principal estaba entreabierta, como si me invitara a entrar. Y lo hice. Desde el momento en que crucé el umbral, algo me parecía mal. No era solo el olor a humedad y descomposición. Era un sentimiento, una sensación de que alguien o algo me observaba. Las habitaciones estaban llenas de polvo y telarañas, pero también de espejos. Había uno en cada esquina, de diferentes tamaños y estilos. Algunos eran ovalados y elegantes, otros rectangulares y austeros. Pero todos parecían tener algo en común. Reflejaban más de lo que deberían. En el reflejo de uno de ellos, creí ver una sombra moverse detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nada. El corazón me latía con fuerza, pero me convencí a mí mismo de que eran los nervios. Sin embargo, cuanto más exploraba la casa, más extraño se volvía todo. En el pasillo principal había un espejo particularmente grande, cubierto con una tela oscura. Me acerqué y con cuidado la retiré. Lo que vi no era solo mi reflejo. Había algo más, algo que no podía describir. Era como si la superficie del espejo estuviera viva, palpitando con una energía que no pertenecía a este mundo. Y entonces lo escuché. Un susurro. Era suave, casi imperceptible, pero lo suficiente como para hacer que mi piel se erizara. No provenía de la casa, sino del espejo mismo. «Ayúdanos», decía una voz tenue. «Estamos atrapados». Me aparté de golpe, respirando con dificultad. La tela cayó de mis manos y volvió a cubrir el espejo, como si intentara encerrar algo que no debería ser liberado. Pero el susurro no se detuvo. Continuó, repitiéndose como un eco en mi mente. Salí de la casa tan rápido como pude, sintiendo que cada sombra me seguía, cada reflejo me observaba. Cuando finalmente llegué a la posada donde me hospedaba, traté de racionalizar lo que había sucedido. Me dije que había sido mi mente jugando trucos, que eran solo los nervios y la sugestión. Pero en el fondo, sabía que había algo más. Algo que no podía ignorar. Ese fue solo el principio, porque lo que descubrí después me llevaría a cuestionar todo lo que creía saber sobre la realidad y el mundo que nos rodea.